Nos encontramos aquí en el pleno centro de la ciudad de Sevilla, a los pies de la Giralda, porque hoy desde Nación Andaluza pues queríamos comparecer ante los medios de comunicación de nuestra ciudad para expresar nuestra opinión y nuestro posicionamiento sobre la celebración del 47 aniversario de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. En primer lugar, queríamos dejar enormemente claro que la celebración del Día de la Banderita de la Cruz Roja, eso fue en octubre, que es aquel momento donde la gente se acerca, da un donativo y te ponen una pegatina y demás y tal para que no te vuelvan a parar otra vez por la calle. Pero le queríamos decir al presidente de la Junta de Andalucía que el Día de la Banderita de la Cruz Roja fue en octubre, que celebrar el Día de la Nación Andaluza como si fuera el Día de la Cruz Roja nos parece auténticamente patético y realmente de falta de vergüenza política. Nosotros entendemos que el presidente de Andalucía, que es un presidente del Partido Popular, lógicamente le interesa hablar de la bandera y no le interesa hablar ni del pueblo ni de la nación andaluza. Pero no nos extraña porque tanto al PSOE como al PP lo que les interesa era la bandera, era el día del estatuto, el 28 de febrero, pero nunca jamás hablar de nación andaluza, hablar de pueblo andaluz y sobre todo de ocultar y falsificar la historia de Andalucía. Señor presidente, es decir, no mande más desayunos de pan y aceite a los colegios, ni más libros de historia, si no aparece en esos libros de historia la verdadera historia de la civilización andaluza, que es la civilización más importante que ha dado Occidente, que ha dado Europa, la civilización más de progreso y más igualitaria. Y decimos eso, y no es por casualidad, estamos precisamente a los pies de la Giralda, ¿vale? La torre más alta desde el año 1200 en toda Europa. Una ciudad que tuvo en torno al 1500, 150.000 habitantes y fue la segunda ciudad de Europa después de París. Todo eso no salió de la nada, sino salió gracias a la civilización que aquí estaba. Y hoy nos encontramos donde tenemos a un presidente del Partido Popular que oculta verdaderamente la historia de Andalucía. Y la oculta porque la historia de Andalucía, de mucha brillantez, también tiene una lucha de reivindicación que ya empezó en el siglo XVI, en el 1500, continuó en el 1783 y culminó en 1936. Fíjense ustedes que durante este periodo casi 40.000 andaluces formaron parte de los ejércitos de la Corona de Castilla que fueron mandados a América a tapar los levantamientos de independencia de los países de América del Sur y de Centroamérica. 40.000 andaluces que dieron su vida por una corona que era de Castilla, que no era la suya. 20.000 andaluces más que en la proclamación del primer Estado independiente andaluz en 1783 fueron pasados a cuchillo por el general Pavía, mandado por la Primera República Española. Y en 1936 entre 60 y 80.000 andaluces fusilados en cunetas o torturados. Es decir, prácticamente en un siglo, desde 1783 a 1977, poco más de 100 años, Andalucía vio como la gobernó una reina, 3 reyes, 3 generales, 2 dictadores y casi apostamos y casi brindamos a España casi 100.000 muertos por una bandera que no era la nuestra y un sacrificio de un pueblo. Eso hoy no se enseña en los colegios, hoy venimos a enseñar la banderita como si fuera el Día de la Cruz Roja. No, hay muchos andaluces que siguen y que han dado su vida. Y justamente en torno al 1977, Javier Verdés, un almeriense, fue con un tiro en la cabeza simplemente por pintar en una pared en Almería pan y libertad. Blas Infante fusilado en 1936
por pedir reforma agraria para Andalucía. Y por último, García Caparrós en Málaga, simplemente por buscar una bandera de Andalucía. De esa historia de muertos, torturados y sacrificios que Andalucía ha aportado, de eso no se habla hoy en los colegios. No interesa ni al PSOE, ni al Partido Popular, ni a Izquierda Unida, ni a los Verdes, ni Sumar, ni Podemos, ni Equo, ni los ecologistas. No les interesa a ninguno de los partidos que vienen de Madrid aquí a Andalucía a recabar apoyo y a recabar resultados electorales. Señores, yo creo que ya es hora, desde Nación Andaluza pensamos que solamente hay un camino y es el camino de la lucha revolucionaria, de la creación de una unidad popular, de una república popular andaluza de los trabajadores. Porque en Andalucía no queremos reyes, y no queremos reyes porque aceptar pactar con un Estado donde hay un rey es aceptar que hay gente que es de una casta superior, que tiene una legislación diferente y que no somos iguales. No podemos aceptar la existencia de un rey y por lo tanto crearemos siempre la República Popular de los Trabajadores Andaluces. Y la única manera que hay es la agitación, la desobediencia, la lucha y la reivindicación de una nación libre como es Andalucía. Para terminar, solamente un mensaje. Estamos poniendo en marcha la iniciativa Juntas por la Soberanía de Andalucía, intentando que todas las fuerzas políticas y sindicales y sociales de Andalucía, que su ámbito de decisión es precisamente solo Andalucía, que no dependen de Madrid, nos unamos para, en un plan de mínimos, conseguir la construcción nacional de Andalucía y una verdadera República Popular de los Trabajadores. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estamos aquí el 4 de diciembre de 2024 en Sevilla, en conmemoración del 4 de diciembre como Día Nacional y Popular de Andalucía. Tras unos largos años en los que la celebración del 4 de diciembre quedó en el olvido, tan solo reivindicado insistentemente por Nación Andaluza, ha ido tomando fuerza como día reivindicativo por casi la totalidad de personas y fuerzas políticas, junto a algunos sindicatos, tanto españolas como andaluzas, tanto derechas como izquierdas. Posiblemente como efecto de la crisis sistémica, en que cada vez más gente deja de creer en las instituciones públicas, deja de creer en que estas instituciones puedan resolver o mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo. El 4 de diciembre del 77 salieron a la calle millones de andaluces, tiñéndolas de blanquiverde, enarbolando arbonaida, para reclamar libertad y autogobierno para Andalucía, como medios para resolver nuestros graves y seculares problemas, los que Blas Infante llamaría dolores en su obra El complot de Tablada. Todas estas movilizaciones y manifestaciones se daban en un contexto de un ascenso de las luchas de los distintos pueblos bajo el Estado español, por luchas por su liberación nacional y de clase en el final del franquismo y el principio de la transición. En esos momentos, al mismo tiempo, el movimiento obrero en todo el Estado español y Andalucía era uno de los más combativos de Europa y había arrancado al franquismo innumerables derechos laborales y sindicales, que desde entonces el sindicalismo oficial está entregando y dilapidando. El sindicalismo del régimen lo está entregando a cambio de prebendas para ellos mismos. En ese contexto, la oligarquía española, en alianza y subordinación con el imperialismo hegemónico de turno de los Estados Unidos, tenían el proyecto de reconducir esas ansias de liberación de los pueblos bajo el Estado español y de la clase obrera, reconducirlos mediante la transición hacia un modelo político, económico e ideológico que es lo fundamental, no afectar a sus intereses de acumulación de capital, para seguir manteniendo el orden de dominación posfranquista y franquista que habían mantenido durante 40 años anteriores, para mantenerlo otros 40 años y seguir en el poder, enriqueciéndose a costa del pueblo y de la explotación de la clase obrera. En ese contexto llegó el 4 de diciembre del 78
donde se produjo la firma del Pacto de Antequera, en la localidad de su nombre, por todas las fuerzas políticas, desde la derecha reformista españolista hasta la izquierda revolucionaria extraparlamentaria. En ese pacto todos se comprometían a encuadrar las reivindicaciones y aspiraciones de los sectores, las reivindicaciones y aspiraciones seculares del pueblo andaluz, expresadas en el 77, se comprometían a encuadrarlas en la Constitución española. Ese 4 de diciembre fue el embrión del 28 de febrero, que concluyó con la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que dejaba al pueblo trabajador andaluz y a Andalucía encuadrado en este marco político, económico e ideológico de la oligarquía española, del capital y del imperialismo, el llamado régimen del 78. Como entonces y siempre, cuando el pueblo comienza a replantearse el cómo es gobernado, el sistema responde de inmediato para reconducir la rebeldía hacia el orden constitucional. En 2016, el coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, Antonio Maillo, planteaba en las reivindicaciones de aquel año del 4 de diciembre que estas eran la base programática para concluir una alternativa para gobernar Andalucía y que eran el germen para construir una alternativa, porque el pueblo andaluz no podía resignarse a la alternancia entre el PSOE y el PP. En definitiva, una alternativa electoralera, en palabras de Infante, que el propio Maillo consideraba que debían encabezar Izquierda Unida y Podemos. Hoy, el 4 de diciembre de 2024, los herederos políticos, sindicales e ideológicos de aquellos que firmaron el Pacto de Antequera en el 78 se movilizan bajo las consignas de soberanía para Andalucía y poder popular, en un nuevo intento de reconducir el descontento del pueblo por la senda de la constitución de la oligarquía española. Veamos. Para luchar colectivamente por un objetivo hay que definirlo, tener una definición compartida. El portavoz del grupo mixto en el Parlamento andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez, planteaba que soberanía era la capacidad para decidir sobre nuestros servicios públicos, sobre nuestros derechos laborales y sobre nuestro futuro. Pues bien, soberanía, según la RAE, es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Y supremo significa que no tiene ninguna autoridad superior. En resumen, todo el poder. Y poder es la facultad para llevar adelante la voluntad, incluso con la oposición de otros. Teniendo en cuenta que el propio régimen del 78 establece la soberanía en las instituciones del Estado español por encima de Andalucía y el pueblo andaluz, el poder en esas mismas instituciones y no en las instituciones del pueblo ni en la clase obrera. Reclamar soberanía para Andalucía y poder popular o decir que soberanía es decidir sobre servicios públicos sin al tiempo denunciar y romper con el Estado español y el capitalismo, con su régimen político del 78, como marco de acumulación de capital y explotación de la clase obrera y dominación de los pueblos, resultan una soberanía y un poder popular falsos, un placebo. No son más que una falsa promesa de democracia y libertad de nuevo al pueblo, un engaño más de la socialdemocracia y el reformismo, teñidos en este caso de blanquiverde. Esa socialdemocracia y reformismo que históricamente ha sido, en los momentos de dificultad para las clases dominantes, la mejor gestora del capital. Infante, en algunos artículos y revistas andalucistas de la época, sobre 1915, cuando publicó Ideal Andaluz, escribió: el pueblo empieza a darse cuenta de por qué lo gobiernan los peores. Cuando el pueblo empieza a pedir con algún fervor ideas y no hombres, verdades y no retóricas, programas antes que partidos, estos se fraccionan. Los nuevos partidos, que pretenden surgir elevándose un grado sobre el nivel de los que mueren, pero alentando esencialmente un mismo espíritu, son partidos que fracasan. Ninguno de los herederos de las fuerzas del 4 de diciembre del 78 se acuerdan de este pensamiento revolucionario y liberador de Infante, ni tampoco de los republicanos federales andaluces y de su constitución andaluza de 1883, que conecta todas las luchas por la liberación hasta la actualidad, y que verdaderamente dicha constitución sí que tiene un programa por la soberanía para Andalucía y un poder popular. En su artículo primero establece que Andalucía es soberana y autónoma y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior. Esa constitución andaluza también establece las asambleas municipales como verdaderos órganos de poder popular con capacidad legislativa y de control de los representantes por el pueblo, donde puede participar todos los vecinos del municipio. También la propia Constitución establece una Cámara de Representación Nacional o de la Nación, donde la mitad de los representantes son obreros. En definitiva, en la dictadura pedagógica, Infante se declaraba aspirante a comunista. En la tradición y pensamiento comunista liberador,
están siempre presentes órganos de poder popular y obrero, desde la Comuna de París, pasando por las asambleas municipales de la Constitución andaluza, los soviets y la tradición de las asambleas de fábricas obreras en los momentos revolucionarios, etcétera. Desde el sindicalismo de clase revolucionario andaluz, desde el Sindicato Unitario de Andalucía, junto a otros colectivos y organizaciones con conciencia de clase y de pueblo, seguimos empeñados en la lucha por la liberación del pueblo trabajador andaluz, por la liberación nacional y de clase del Estado español y del capital. Viva el 4 de diciembre, viva la Constitución andaluza, viva Blas Infante, viva Andalucía libre, soberana y socialista. ¡Viva! ¿Os atrevéis a alguien a decir algo más? ¿No?